Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, que dirige la doctora Delia Lipsic, contamos con el doctor Javier Verdaguer Mosca, que nos hablará de cuestiones de derecho de autor. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta actividad del Colegio Público de Abogados, del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, y hoy tenemos un expositor de Uruguay, porque todavía podemos hacer esta actividad por Zoom, esta y la próxima, después serán presenciales. Nuevamente, muy bienvenidos y las preguntas que tengan, háganlas en el chat y yo luego se las voy a leer al doctor Verdaguer y él las va a ir contestando. El doctor Javier Verdaguer Mosca es magíster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. No es la única mención académica que voy a hacer de él, pero hago esta en primer término porque ahí es donde lo conocí, hace unos cuantos años, y después hizo una magnífica carrera en la que pudo unir lo académico con lo profesional. Y además ha escrito varios libros. Además de magíster en propiedad, lo perdí. Se me cortó, disculpen. ¿Me escuchan bien? Sí, Doc, le escuchamos bien. Perfecto. Como les decía, lo conocí en la Carlos III de Madrid, cuando él cursaba el magíster en propiedad intelectual, en 2009, y luego hizo una magnífica carrera en la que unió, y esto es bien difícil, lo académico con lo profesional. Él es profesor adjunto grado 3 interino de Derecho Privado 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Oriental del Uruguay, UDELAR. También es profesor de Contratos Civiles 1 y 2 en la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, docente de Responsabilidad Civil en la Universidad de Montevideo, doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de UDELAR desde 2021, miembro del Consejo de Dirección del Centro de Doctrina y Jurisprudencia Civil, coordinador de la sección de jurisprudencia sistematizada de la revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, miembro de la Sociedad de Análisis Jurídico SAG de Uruguay y del Instituto de Derecho Civil, UDELAR, y también del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, IDA, del cual muchos presentes son también miembros. Sus publicaciones más recientes relevantes son Derecho de Autor, ensayos, y Protección de la imagen de Derecho Civil en Uruguay. También el derecho de autor del arquitecto, consumo y necesidad, el derecho del consumidor revisado en coautoría con Gerardo Caferata y otros. El anterior también, el derecho de autor del arquitecto, del capítulo incluido en estudios sobre el contrato de construcción,
publicado por la Ley de Uruguay, y también Obra Colectiva y Derecho de Autor, compró en 2010 de la editorial La Ley de Madrid, con prólogo de Fernando Bondía Román, que es el director del Magíster de la Carlos III. Y fíjense ustedes que he nombrado nada más que la parte de actividades doctrinales, porque en el desempeño profesional es socio desde 2017 del prestigioso estudio uruguayo Guyer y Regules, que muchos de ustedes conocerán, que se dedica a propiedad intelectual, derechos corporativos y bancarios. Le pediría fue un lindo reencuentro con Javier, para mí muy especial, porque lo había dejado de tratar un montón de años, y, eh, y recibí los dos como un regalo de Reyes, sus dos últimos libros, que es Los derechos, el derecho a la propia imagen. Javier, si lo podés mostrar, te lo voy a agradecer. Este es el derecho a la propia imagen, y el de ensayos, de derecho de autor, que a mí me inspiró para pedirle que diera, que protagonizara esta actividad, y abordando dos de los temas que se tratan en esos ensayos, dos de esos ensayos, el de cuestiones, el de protección de los formatos televisivos y los derechos de autor en el contrato de creación publicitaria. Sin más, le doy la palabra a Javier, Verdamer Mosca, y les vuelvo a insistir, hagan las preguntas que quieran en el chat, y al final el doctor Verdaguer Mosca los responderá. Javier. Muchas gracias, Delia, por esa presentación. Entonces, en primer lugar, agradecer al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y en particular a la profesora Lipsig, por tener esta generosidad de invitarme a hablar un poco con este público tan distinguido, con nuestros hermanos argentinos, así que es un placer estar con ustedes. Espero poder abarcar estos temas que tienen un título un poco enigmático, cuestiones de derecho de autor, pero ahora después lo vamos a ir llevando a dos cuestiones en particular, que son las que vamos a conversar y tratar de cubrir y tratar con ustedes. Pero no quiero dejar pasar alguna mención que hizo la profesora Lipsig, y devolverle la gentileza, que para mí es un placer. Yo la conocí antes a la profesora Lipsig, yo no sé si ella sabe, pero cumplió un rol muy relevante para mí en el año 2007, cuando pasó un congreso de la LAI acá en Punta del Este. La LAI es la Asociación Literaria y Artística Internacional, y bueno, se juntan en distintos países. Y ese año 2007, yo me había recibido hace pocos años, ya era aspirante a profesor de Derecho Civil, que es una materia que siempre me gustó y en la que sigo, pero pensaba un poco sobre mi maestría y hacer una maestría internacional. Yo estaba haciendo una maestría acá en Uruguay, pero quería hacer alguna internacional, y andaba un poco en dudas si hacerla de Derecho Civil, de Derecho Consumidor, y me había gustado este tema del derecho de autor a raíz de algún tema profesional que me había tocado participar, así que me enteré que venían todos estos popes de varios países, acá a Punta del Este, a lo que era en ese momento el Hotel Conrad, actual Hotel Enjoy. Así que me anoté y fui, y una de las primeras en hablar fue la profesora Lipsig, que habló varias veces, y quedé maravillado. También había otros profesores, ¿no? Estaban varios latinoamericanos, estaba Ricardo Antequera, estaba Carlos Villalba, estaba Schuster de Chile, y también había algunos uruguayos que no eran tan conocidos, porque siempre, a veces, el derecho de autor es un poco un lugar de especialistas, no siempre es, por lo menos en Uruguay, no siempre tiene mucha divulgación el tema, más allá que tenemos una asociación muy fuerte y muy tradicional, que es AGADU, más de derecho de autor, que es así, la conoce todo el mundo. Pero estaba Carlos Fernández Ballestero, que era una especie
maestro de ceremonia y anfitrión, estaba Eduardo Freitas, estaba Beatriz Bugallo, y bueno, yo quedé maravillado en esa actividad, y ahí fue cuando me decidí, así que no había hablado del proceso de lifting, que la conocí en el máster, como ella bien recuerda, pero yo me decidí ahí, y había un rinconcito donde habían hecho una librería improvisada sobre derecho de autor, y ahí me compré mi primer libro, que fue el libro de la profesora Lipstick, que lo tengo todavía de ese entonces, que además resultó ser que una buena, claro, yo no podía comprar muchos libros, ¿no?, en ese momento, pero compré y fue una muy buena compra porque es un libro que lo cita permanentemente como doctrina de la jurisprudencia uruguaya, lo cual no es normal. O sea, la jurisprudencia uruguaya cita doctrina, eso a veces depende de la cultura jurídica, la uruguaya es bastante común que citen autores doctrinarios, pero que citen a un extranjero no es tan común, y a la profesora Lipstick es cita de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Apelaciones, así que, bueno, fue para mí un fin de semana muy importante, además, porque ahí también fue el primer fin de semana que me fui con mi actual esposa, pasamos juntos, nosotros nos quedamos en un hotel ahí, no en el Hotel Conrad, y con la que luego a los meses me casé y nos fuimos a hacer la maestría que recordaba la profesora Lipstick, así que muchos recuerdos, así que muy grato para mí estar acá y poder hablarles de esas cosas. Así que yo la conocía antes, porque ya era en ese momento una autoridad indiscutible en todo lo que es el derecho de autor. Bueno, yo voy a hablar en esta presentación, voy a cubrir, les decía, dos temas. Voy a cubrir el tema de los formatos televisivos y la protección que tienen. Voy a hacer en los dos casos voy a hacer alguna especie de referencia general a los temas, pero voy a caer un poco también en lo que es el tratamiento en Uruguay, ¿tá?, para tenerlo de un punto de vista más allá, que luego podemos comparar, y he hecho algunos análisis también de lo que es el tratamiento en Argentina y en otros países, ¿sí? Entonces voy a hablar de los formatos televisivos y de las creaciones publicitarias. Esos son los dos temas que voy a estar cubriendo en esta ponencia. Así que voy a hablar entonces, en primer lugar, del formato televisivo. Bueno, un marco general. La industria de creación y comercialización de formatos televisivos no es nueva, o sea, es algo que es un fenómeno que existe ya desde hace muchos años, y tampoco es nueva la preocupación jurídica por este aspecto, ¿no?, por este asunto de la comercialización de formatos televisivos. Yo el primer estudio sobre temas jurídicos de formatos televisivos, y en particular la protección de la propiedad intelectual, lo rastreé hasta 1970. Este fue el primero que encontré sobre este tema. Más allá de que el tema de los formatos en sí, y por consiguiente todo lo que es el tratamiento jurídico de los formatos, se diría que es un fenómeno un poco más reciente, de los últimos 25 años, ¿no? Buscando un poquito de datos, que siempre es lindo comentar un poco de la industria y no tanto de los aspectos solamente jurídicos, encontré algún dato que me pareció interesante, un dato del año 2013, que decía que Argentina lidera el mercado de la América Latina sobre lo que es la comercialización y exportación de formatos televisivos, y es el cuarto comercializador y exportador de formatos televisivos en el mundo. Es un dato de 2013. ¿Ah? Nosotros los uruguayos en particular somos grandes consumidores de programas y de formatos, ahora vamos a hacer un poquito la diferencia, argentinos. Hay múltiples razones para esto, sobre todo, por supuesto, la industria del entretenimiento ha crecido muchísimo y por lo tanto hay una gran voracidad por contenidos. Esos contenidos muchas veces se comercializaban en lo que se llaman enlatados, esto es, o sea, el producto tal como fue realizado en otro lado, venía a veces traducido ya, o a veces si venía en idioma original, y se pasaba tal cual en la televisión local. Pero luego se empezó a ver que era un negocio rentable también adquirir el formato, ¿sí? Y producir el contenido, el programa, a nivel local, ¿sí? Pero utilizando ese formato que ya de alguna manera era un formato que había tenido éxito en otra jurisdicción, lo cual obviamente implicaba un ahorro de costos de diseño, de producción, probando un formato que ya había tenido éxito, entendiendo por éxito obviamente audiencia, en otros países. Entonces, para el que adquiere un formato, ¿qué es lo que adquiere? Lo que adquiere es una licencia de explotar ese formato televisivo, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que es y cuál es el concepto, pero básicamente adquiere un conjunto de conocimientos técnicos, ¿sí? Una especie de paquete
que tiene textos, tiene diseños, tiene criterios sobre cómo llevar a cabo el programa, cómo tiene que ser el presentador, dónde tiene que estar el público, la escenografía, la música, es algo bastante completo. Pero digamos, el programa lo tiene que hacer el propio adquirente, ¿sí? Respetando esos criterios que le da el licenciante y realizando algunas adaptaciones naturales a lo que son las costumbres locales, ¿no? Y esto se hace normalmente bajo la supervisión del licenciante, que obviamente está atrás un poco de qué se hace con ese formato que luego también explota en otros lados. Ha pasado también, esto es un fenómeno reciente, una creciente cantidad de conflictos. Uno esto lo ve en varios lados, en varias jurisdicciones, ¿no? No solo, o sea, en Uruguay ha pasado conflictos con relación al formato, en España ha pasado muchísimo, vi que en Argentina, en varios países de América, en Perú, o sea que es un tema que se ha planteado conflictos. Y le diría que el conflicto típico, no el único obviamente, pero el típico, es el tema del plagio, ¿no? O sea, básicamente la empresa A, productora de un determinado formato, ya sea una empresa productora de contenidos, un canal de televisión, reclama contra otra empresa, B, ¿sí? Porque entiende que esta segunda empresa estaba utilizando un formato televisivo cuyos derechos le corresponden a la primera. ¿Sí? O sea, está haciendo un plagio del formato televisivo. Esto es un conflicto que se ve replicado y con variantes en muchas jurisdicciones. Y es un poco lo que ha motivado que exista cierta jurisprudencia que plantea algunos de los problemas que tiene el asunto de los formatos televisivos. Entonces, en primer lugar, situando el tema, ¿de qué hablamos? Hablamos de formato televisivo para referirnos a un conjunto de elementos que conforman el armazón o la estructura básica de un programa de televisión de emisión periódica. ¿Ah? O sea, estamos hablando de la estructura que se repite semana a semana o día a día, dependiendo de la periodicidad de ese programa, y que le confieren al programa de televisión un carácter, un movimiento dramático, una identidad que hace posible que podamos reconocer que cada uno de esos programas son partes de una serie que está conformada. ¿Sí? O sea que se habla muchas veces del formato, diciendo alguna metáfora, dice, es como el manual de instrucciones para hacer el programa televisivo, o la receta para hacer el programa televisivo, ¿sí? Y es lo que permite que podamos identificar entonces al programa con el conjunto de programas dentro de un mismo concepto. Ejemplos de este tipo hay muchos, por ejemplo, el formato de programa de variedades, ¿sí? o bien programas de debate. Estos son típicos programas que tienen formato, los llamados talk shows, o late night shows, perdón, los anglicismos, pero es la forma en la que los reality shows también son un formato, ¿sí? Programas de juego, programas de concursos, de competencia. Bueno, en fin, son ejemplos de formatos televisivos que se comercializan y que se producen. Hay una definición que me pareció muy buena, que es una definición de una entidad de gestión de derechos de los autores italiana, se llama la SIAE, que lo define así, dice, es una obra de ingenio que tiene una estructura original explicativa de un espectáculo y completa en la articulación de sus fases esenciales y temáticas, idónea para su representación en una acción radiotelevisiva o teatral de manera inmediata o por medio de adaptaciones, elaboraciones o transposiciones, también con miras a creaciones múltiples. ¿Sí? Me parece una definición bastante completa, y eso que es de 1994, y de todas maneras creo que da bastante en la tecla de los principales componentes que tiene el tema del formato. Ahora, visto este concepto general, me parece importante hacer dos grandes puntualizaciones, para un poco empezar a concentrarnos en el contenido jurídico y en los problemas que tiene este tema del formato televisivo, que los tiene y bastante importantes. Primera puntualización. El formato no se confunde con el programa televisivo, ¿sí? O sea, no es la obra audiovisual, que es el resultado de la implementación de ese formato, ¿sí? O sea, puede ocurrir que el programa televisivo esté protegido, y normalmente lo estará, como una obra audiovisual, ¿sí? O sea, por un derecho de autor, y eventualmente con un derecho conexo, si es la manera que esté protegido, como una emisión por parte de un organismo de radiodifusión. Esto es un derecho sobre la señal televisiva. Pero el formato no es eso, el formato es el diseño de cómo tiene que ser ese programa, ¿sí? Entonces el foco está ahí en el tema del diseño, ¿sí? No en el programa audiovisual en sí. Esa primera puntualización.
Y la segunda, el formato tampoco se confunde con los documentos que normalmente existen, escritos, ¿sí? Y que describen cómo tienen que ser ese programa. O sea, naturalmente el formato se expresa y se comercializa en gran parte a través de documentos. Acá hay mucha terminología de este tema. Está lo que se llama el paper format. El paper format es una especie como de minuta, ¿sí? Imagínense algo de una página, ¿sí? Que básicamente tiene como la idea principal de lo que es el programa y sus principales características, es lo que sirve un poco para comercializar, para llevar a una reunión cuando se está comercializando o queriendo comercializar el formato, ¿sí? Pero no tiene ninguno de los conocimientos técnicos y lo que es el know-how relevante, porque obviamente eso se adquiere cuando se paga por el programa, ¿verdad? Otro tipo de documento que se le llama así en la industria, no le digo yo, se llama la Biblia, ¿tá? Pero lo habrán visto, la Biblia es algo que se usa en toda la industria audiovisual. La Biblia es una especie de documento ya mucho más extenso que describe, desarrolla todo el contenido de una forma muchas veces meticulosa, detallada, de cómo son las escenografías, de cómo es el escenario, de cómo momento, cómo entran los tiempos, en cuánto duran cada uno de los intervalos, o sea, en detalle de cómo hay que hacer el programa. ¿Sí? O sea, es realmente un manual de instrucciones, pero muy, muy detallado, no es una idea general. Realmente es algo muy, muy completo. La Biblia es un documento entonces bastante complejo y tiene todo ese know-how, ¿no? Entonces, esos documentos, ya sea el paper format, la Biblia, estarán protegidos probablemente como una obra literaria, que lo es, ¿sí? O sea, que a medida que tenga originalidad, podrá estar protegida, pero tampoco hablamos de eso cuando hablamos del formato de televisión, estamos hablando del documento, ¿sí? Y ninguno de los litigios que han tenido que ver con el tema del formato televisivo son por una reproducción ilícita del documento, ¿sí? A veces sí se pide como prueba en el litigio que la otra parte exhiba cuál es el formato, la Biblia, o cuál es el formato televisivo para poder hacer la comparación, pero esto como elemento para probar la similitud en el formato, ¿sí? En el diseño, que es entonces el punto, ¿no? Entonces creo que esas dos precisiones nos permiten aclarar un poquito ese concepto inicial para ver de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yendo al tema de la protección, desde luego, al igual que cualquier otra obra, no toda producción del dominio de la inteligencia está protegida por el derecho de autor, por más que las leyes a veces tienen ese tipo de formulaciones generales, dicen por ejemplo, el Uruguay ya dice eso, vi que la Argentina dice algo parecido, toda producción literaria, artística, cultural, pero la realidad es que no cualquier producción de la inteligencia es protegida, sino que hay requisitos, ¿sí? Y uno de esos requisitos, que nos va a situar un poco en el centro, me parece, del problema de los formatos, es el tema o el principio, la máxima que dice que el derecho de autor no protege las meras ideas o conceptos, ¿sí? Esto es una máxima que está presente está presente en todos los tratados internacionales. ¿Sí? El Convenio de Berna no la dice expresamente, pero todos los comentarios del Convenio de Berna dicen que está implícito, que no se protege el derecho de autor, no protege las ideas, y luego se hizo explícito en otros dos tratados, de los grandes tratados en materia de derecho de autor. Uno es en el ADPIC, ¿sí? el Tratado sobre aspectos de la propiedad intelectual, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en 1994, el artículo 9.2, dice precisamente la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. ¿Sí? O sea que expresamente dice que no protege las ideas. Y este mismo concepto aparece también en el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor de 1996, en el artículo 2. Y desde luego, tal vez no sería estrictamente necesario, también las legislaciones nacionales han introducido esta máxima de que el derecho de autor no protege las ideas. Es el caso de Uruguay, lo introdujo una reforma del año 2003, y por lo que vi también en el caso de Argentina, que se introdujo en el artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor. ¿tá? O sea que dicen expresamente, el derecho de autor no protege las ideas. Bueno, ¿por qué esta insistencia con decir que el derecho de autor no protege las ideas? ¿Y qué quiere decir? Posiblemente muchos lo saben, porque es un concepto muy básico el derecho de autor, pero lo quiero explicar porque creo que ahí hay un tema a pensar con respecto al tema del formato. La razón de ser de este principio, hay muchas razones de ser, pero una de las más elementales, y una que menciona la profesora Lipsky, ni que hablar, entre otros,
es el tema de que si se protegieran las meras ideas, entonces estaría impidiendo el avance de la ciencia, ¿no? O sea, si alguien pudiera apropiarse, no ya de una expresión de la idea, sino de la idea en sí misma, y no dejar que otros traten o desarrollen esa idea, se estaría impidiendo el avance de la ciencia, se estaría impidiendo la difusión de la cultura, y además, ni que hablar de los problemas prácticos que hay con determinar cuál es el origen de una idea, no ya en una obra, sino una idea, cuándo nació esa idea. Nadie crea una obra totalmente de la nada, o realmente algo muy excepcional, sino que todos vamos a una cantera común de ciertos conocimientos que están en la cultura, que están en las ideas, nos inspiramos en ideas que vemos y desarrollamos esas ideas con nuestra propia personalidad. Entonces, por eso se dice que el derecho de autor es formal, en el sentido de que es una protección que recae sobre una expresión sensible de la idea, ¿sí? Massuillet tiene una frase, Massuillet es un comentador del convenio de Berna, unos comentarios oficiales, porque digo, me refiero a un comentador que esos comentarios están publicados por la OMPI, dice así, dice, la protección recae sobre la vestimenta de la idea, dice. Creo que esta idea es bastante buena, esta forma de decirlo, ¿no? O sea, nunca es sobre la idea en sí misma, sino la forma en la que la idea se expresa. Entonces, si yo lo que hago es reproducir la forma en que alguien expresó una idea, estoy haciendo una reproducción de su derecho de autor. Ahora, si yo hablo de esa idea o digo algo que la pueden considerar que es la misma idea, pero lo digo con mis propias palabras, con mi forma de expresar esa idea, podré estar haciendo otro tipo de infracción, pero no es, en principio, una infracción al derecho de autor, ¿no? Y dejo un poco de lado todo lo que es el aspecto del plagio servil, ¿no? O sea, obviamente, si yo digo exactamente lo mismo y le cambio unas pocas palabras, de todas maneras es una reproducción. Eso. Pero estoy hablando como gran fenómeno de lo que es las ideas, ¿no? Entonces, el formato, entendido de la forma que lo conceptualizamos, ¿no? Como el manual de instrucciones, como la receta, como el diseño, como el esquema de lo que van a ser los programas de televisión futuros, que no se confunde con el programa de televisión en sí mismo, con la obra audiovisual, ni tampoco con los documentos escritos que describen cómo van a ser esos programas futuros, ¿no? El formato así entendido, ¿es una mera idea o es una obra protegida, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿no? No son pocos los que a nivel de doctrina han dudado de este tema, y es una duda razonable planteársela, ¿sí? O sea, si estamos hablando de, o sea, no el documento, no el programa, el formato. ¿Eso no es una mera idea? Es un conjunto de cosas de cómo hacer una obra futura, y eso está protegido por el derecho de autor, o es una mera idea y por lo tanto no está protegido. Esa básicamente es la primera pregunta que me parece que hay que hacerse. Le puedo decir que a nivel de jurisprudencia, ¿sí? La posición dominante que ha habido, y más allá de alguna excepción, es que los formatos son obras susceptibles de ser protegidas, ¿ah? Siempre que cumplan los requisitos de protección de todas las demás obras, ¿no? Y en particular, que después en un ratito vamos a hablar más, que sean originales. Y van a estar protegidos en la medida, precisamente, de su originalidad, al igual que otras obras. Les decía alguna excepción porque hubo algún tribunal, por ejemplo un tribunal de Dinamarca, que en un caso en el cual se reclamaba un plagio de un formato televisivo, precisamente dijo no al lugar a la demanda porque los formatos televisivos no están protegidos por son meras ideas. Y lo dijo, así de esa manera, ¿no? Pero normalmente la jurisprudencia no toma esa posición, sino que o sea, dice que el formato como tal puede estar protegido, y luego se vuelve a analizar si ese formato en particular, respecto del cual se está reclamando protección, cumple el requisito de ser original, y luego analiza si hay plagio o no, ¿no? O sea, esa es básicamente la cadena que se sigue, pero no se le cierra la puerta al formato televisivo. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no se hacen problemas de esto, de este tema de la idea, o qué fundamentos se utiliza? Me parece útil mencionarlo, y si me permiten, la intimidad, voy a tomar un mate. Bueno, la forma de defenderlo es esta. Dicen, bueno, hay varios casos donde la protección de los diseños, ¿sí? Ocurre que se da protección a algo donde lo que predomina es el contenido
sobre la forma. La protección del derecho de autor me refiero, ¿no? Obviamente, por supuesto que en materia de patentes hay protecciones de cosas que son ideas, pero me refiero al derecho de autor. Dicen, bueno, por ejemplo, cuando las normas sobre derecho de autor protegen los planos y las maquetas de obras arquitectónicas, siempre se ha entendido que cuando se protege el plano, o se protege la maqueta, o se protege el croquis, eso no es una protección solamente sobre ese aspecto, el plano bidimensional, sino que la protección se extiende también a si alguien mañana, utilizando ese plano, lo hace la obra arquitectónica a que ese plano refiere. O sea que eso implicaría una violación del derecho de autor, en ese caso del arquitecto que hizo el plano, ¿sí? O sea, y ahí tenemos un caso donde hay un diseño, ¿sí?, protegido por el derecho de autor, que se abarca no solamente en esa forma de expresión, en el caso del plano bidimensional, y que se extiende a la obra arquitectónica en sí misma, o digámosle tridimensional, y en ese caso nadie duda de que hay una protección del derecho de autor que abarca el tema del diseño. Y hay otros ejemplos como por ejemplo, en el caso de la ley uruguaya, por ejemplo, están incluidas como una forma de protección las fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre y cuando no estén protegidas por la propiedad industrial. Y bueno, obviamente cuando hablamos de la fórmula no estamos hablando solamente de la protección de la fórmula en sí misma, sino de la implementación de esa fórmula también. Por otro lado, en varias leyes, otro argumento que se usa, en varias leyes se reconoce como autores de la obra audiovisual, ¿no? Cuando la ley dice, bueno, ¿quiénes son los autores de una obra audiovisual? Entre ellos incluye a los autores del argumento, ¿sí? Y el argumento de una obra no es el guión, ¿no? O sea, es el argumento. Y eso vi que también ocurre en el caso de la ley argentina, que reconoce como uno de los autores, como uno de los autores de una obra audiovisual, a los autores del argumento. Y bueno, ¿el argumento qué es? Es, de alguna forma, un contenido, una idea, ¿sí?, que va más allá de la expresión del diálogo, y a ellos los considera autores. Si los considera autores, es porque allí hay también una obra. Otros casos que se citan son casos por ejemplo, de transformación, ¿no? Porque, en un caso de una traducción, ¿sí? Que está bien, la traducción es una obra derivada, independiente, pero él conserva la autoría del autor de la obra traducida, y ahí la forma se pierde, sin embargo, sigue manteniéndose la protección de ese contenido que tiene la obra, ¿sí? Y hay otros casos, por ejemplo, el caso de las compilaciones, bases de datos, donde la originalidad está en la selección y disposición del contenido, lo cual también, de alguna forma, implica la representación de cierta idea, ¿no? Entonces, estos son argumentos que se han usado. Hay una sentencia del Tribunal Supremo Español, es una sentencia del año 2014, a raíz de un litigio que tuvo varias instancias, tuvo cierta sonoridad, donde el Tribunal Supremo justamente toma todos estos argumentos y defiende por qué el formato televisivo puede ser una obra protegida. Y se los quiero leer, es una cita un poco extensa, pero me parece que vale la pena. La puedo poner en el chat también, para que ustedes me puedan acompañar en la lectura, pero se las quiero leer un poco para transmitir este concepto. Ahí fue. Ya les digo que es un poquito extensa, pero ahí está, ¿no? Ahí tiene la referencia también a la sentencia, así también les queda. Y entonces dice el Tribunal Supremo de España, dice, es significativo que el artículo 10, que es el que habla de cuáles son las obras protegidas en el texto, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual español, dice, considere como obras protegidas por la propiedad intelectual los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y que el artículo 87.2 del mismo cuerpo normativo reconozca la condición de autores de la obra audiovisual, en los términos del artículo 7, o sea, como una obra en colaboración, a los autores del argumento y a los del guión o los diálogos. Estas obras presentan elementos comunes con los formatos televisivos, en tanto que no están dotados de la expresión formal definitiva de la arquitectura o ingeniería, en el caso de los planos, proyectos, maquetas y diseños, o de las obras audiovisuales, en el caso de los argumentos, los guiones y los formatos televisivos. En su contenido, las ideas, indicaciones, características técnicas, etc., en ellos plasmados, lo que al ser ejecutado, es su contenido, en ellas plasmado, lo que al ser ejecutado o actuado dará lugar a ese tipo de obra de arquitectura o ingeniería en un caso o audiovisuales en el otro. Se trata, por tanto, de obras en que, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las obras protegidas por la propiedad intelectual, la forma de la expresión es muy secundaria respecto del contenido expresado. El contenido
se impone como factor necesario, siendo el margen para la recreación formal del mismo escaso y de importancia muy secundaria, pues en ella la originalidad opera directamente sobre el contenido. La afirmación de que solo la forma de y esto me pareció muy relevante, la afirmación de que solo la forma de una obra y no su contenido es objeto de protección por la propiedad intelectual ha de ser matizada. O sea, es un principio de que solamente se protege la forma en la que se expresa una idea y no la idea en sí misma, pero hay que matizarlo justamente en estos casos, dice, porque es necesario relativizar la dicotomía entre forma y contenido, en la que la forma estaría protegida por la propiedad intelectual, mientras que el contenido carecería de tal protección, puesto que en este tipo de obras, los planos, la maqueta, los diseños, argumentos, guiones y formatos televisivos, es el contenido lo que protege por encima de la forma en la que está expresado. Al autor del plano, de la maqueta o del diseño, de ingeniería o arquitectura, al autor del argumento, del guión, de la obra audiovisual o del formato televisivo, le sirve de muy poco estar protegido frente a la reproducción, comunicación, publicación o distribución inconsentida del texto, formas normales de explotación del soporte expresivo en que consiste la obra. Pues no es así, de ordinario se violará su derecho de autor. Lo que interesa al autor de este tipo de obras es la protección frente a lo que pudiéramos calificar como aplicación o ejecución del contenido de su obra frente a la explotación, a la integración de dicho contenido en la actividad económica de un tercero en el proceso de producción y oferta de bienes o servicios sin su consentimiento. Entonces, disculpa de nuevo porque fue una cita larga, pero me parece que expresa un poco cómo, al menos en este caso, el Tribunal Supremo Español condujo el razonamiento para superar esa objeción de si no estamos ante una idea. Y explico que en este caso, bueno, estamos ante un tipo de obra donde el contenido es más relevante que el aspecto de la forma. Ahora, eso no quiere decir que respecto al formato televisivo no tengamos que observar todos los demás requisitos que tiene que tener una obra. O sea, que sea una obra en principio susceptible de ser protegida no significa que lo esté automáticamente, como ninguna obra ocurre esto, y en particular tiene que tratarse de una obra original. ¿Sí? Luego ahí hay alguna discusión, esa discusión atraviesa todo el derecho de autor, de si la originalidad refiere, tiene que ser sobre toda la obra, o si es suficiente con que haya originalidad en alguna parte de la obra. Ahí hay jurisprudencia en los dos sentidos. ¿Sí? O sea, hay quien exige que la originalidad tiene que ser respecto de toda la obra, y quien dice que puede ser respecto a alguna parte, y en ese caso será esa parte, la que es original, la que está protegida. Del mismo modo, el propio concepto de originalidad es un concepto que es problemático, ¿no? O sea, por estas latitudes predomina, creo yo, me dirá la profesora Lipsig si estoy diciendo algo incorrecto, pero creo que sigue predominando una noción subjetiva de originalidad, ¿no? O sea, es original aquella obra que expresa la personalidad del autor, ¿no? O sea, en ese sentido. Y si vamos, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir que expresa la personalidad? Porque la verdad que cuando uno va a hablar con alguien que hace, por ejemplo, software, ¿no? y es muy poca la personalidad del autor que se expresa en un software. Tal vez en una pintura es más fácil de verlo, o en una novela, pero hay obras protegidas en las cuales la expresión de la personalidad del autor realmente es baja o ninguna. Entonces, lo que esto en el fondo quiere decir, esta noción subjetiva de la originalidad, quiere decir básicamente que no sea la copia de otra obra, ¿no? O sea, que tenga su origen en el autor. ¿Sí? O sea, eso básicamente es la originalidad en el sentido subjetivo. La otra variante es la que dice que la originalidad tiene un sentido objetivo y por lo tanto que tiene que tener cierta altura creativa, no como en las patentes, no tiene que tratarse una innovación a nivel global, pero sí algún tipo de altura creativa. Por ejemplo, yo he visto, que sigo bastante este tema, en España, que tenía, les diría, cuando yo hice la maestría, era bien predominante la opinión de originalidad subjetiva. He visto cada vez, de forma más frecuente, opiniones en el sentido de que la originalidad debe entenderse en un sentido objetivo. O sea, que es algo que yo lo veo como un concepto que está, lo veo mutando. Al menos esa es mi observación. Bien, entonces, eso en cuanto a la originalidad. Y, por supuesto, el tema que hablábamos hace un ratito de que el derecho de autor no protege las ideas, y que también tiene que ver con el aspecto protegido, también tiene lugar acá. O sea, por más que no sea un obstáculo para considerar al formato en sí mismo como una obra protegida, desde luego que todo aquello en el formato que sea una mera idea, ¿sí? No está protegido, ¿sí? Como al igual que en cualquier obra. Bueno, lo mismo que una novela, lo mismo que en una obra audiovisual. Las meras ideas no están protegidas.
Esto lo dice, hay una expresión que utiliza esta misma sentencia que ya le cité y que no voy a volver a leer ahora un pedazo porque me van a matar, pero usa esta expresión un poquito más adelante, dice que tiene que tratarse, para que esté protegido un formato, dice, tiene que tratarse de palabras que se transforman en imágenes. O sea, en el sentido de, no es cualquier cosa, no es una idea de un programa, como yo les dijera, por ejemplo, 2 personas sentadas en un auto que conversan de temas de la vida durante una hora mientras transitan por las calles de Buenos Aires. Eso es muy genérico, ¿sí? O sea, hay un montón de programas que hacen eso. Entonces, eso así puesto es demasiado, pareciera, no tiene ningún elemento, es una mera idea, ¿sí? Y para que sea un formato protegido tiene que estar un nivel de desarrollo que uno ya casi que al leer esos documentos ya tiene que tener una visualización de cómo va a ser ese programa. Y por eso dice el tribunal, para que esté protegido tiene que tratarse de palabras que se transforman en imágenes, ¿no? Esta es un poco la expresión que usa. Y otro aspecto a tener en cuenta en cuanto al tema de la protección, que evidentemente también incide en cuanto al tema del plagio, es que obviamente no va a ser objeto de protección aquellas cosas que son parte del acervo común, ¿sí? O sea, el conjunto de conocimientos que todos ya tenemos. Entonces, un programa de variedades es tal porque tiene un conjunto de características que tienen todos los programas de variedades. Por lo tanto, nadie puede apropiarse sobre cuestiones que pertenecen al género, igual que ningún arquitecto puede apropiarse de lo que es un arco, o de lo que es una columna, ¿sí? O sea, o de cómo es una casa, ¿sí? O sea, cosas elementales. O sea, la originalidad no puede estar en cosas que son, o soluciones que son directamente técnicas, o que vienen dadas por la necesidad de las cosas que estamos haciendo, o que pertenecen al concepto general de todas las obras que refieren a eso. Entonces, esto por supuesto que condiciona los aspectos que hacen a la protección del formato. ¿Ah? Entonces, cuando vamos a los casos de plagio formato televisivo, lo que vemos es que normalmente la jurisprudencia lo que hace es atender a los elementos característicos de cada formato, ¿sí? Aquellos que forman la unidad, ¿sí? O sea, no de cada programa, sino la que es común a todos los programas, atienden a esos elementos, a los que son realmente parte del formato, y se hace una prueba que se ha denominado la prueba dual, que primero se hace una evaluación de qué similitudes hay entre, o sea, estamos haciendo una comparación, no estamos analizando un plagio, ¿no? Entonces, la obra del reclamante que dice me plagiaron, la obra del otro que es el supuesto infractor. Entonces, hacemos una evaluación de, bueno, ¿cuáles son las similitudes entre estas dos obras? ¿Sí? Y al mismo tiempo, al hacer eso, tenemos que sacar todo aquello que sea común al género, o sea, que están todos los programas de ese género, tenemos que sacar todo lo que sean ideas, que no sean cosas protegibles, y nos quedamos con aquello en lo cual se parecen, ¿sí? Que sea contenido protegible y en lo cual se parecen. Ahí, a ese nivel tenemos que hacer la comparación, y luego se analiza si esas similitudes van más allá de lo que es las necesidades del tema al que ese formato se refiere, ¿no? Desde un punto de vista del observador medio, ¿no? del observador promedio. Entonces les voy a contar un caso que pasó en Uruguay, que justamente tuvo que ver esto, les voy a contar una ejemplificación de lo que fueron estos aspectos. Es un caso en el cual, les cuento, y este caso tiene un valor añadido que ahora les voy a mencionar. La historia es así. En el año 2002, ¿sí? Se acerca una productora de contenidos a un canal muy conocido de Uruguay, que es el canal 10, AETA, que hace muchos años, y les propone hacer un programa de televisión que se llame Se hará justicia, ¿no? Y le traen una especie de documento muy sencillo con algunas ideas generales, ¿no? Era un programa de contenido jurídico en el cual la idea era tratar casos verdaderos que hayan ocurrido en la justicia, si agarrar un caso y ir al expediente, conseguir todos los elementos, que se argumentó por cada una de las partes, que dijo el juez, ¿sí? Y recrearlo en una especie de obra ficcionada en la cual el juez terminaba emitiendo un veredicto que era justamente el veredicto que en los hechos se había dado para ese caso, y diciéndolo eventualmente extractado, pero con los contenidos del caso, ¿no? O sea, ya sea casos penales, distintos tipos. Entonces se reunieron en el canal 10, parece, o sea, se probó que hubo reuniones, se probó que se entregó este documento con esa idea, se llegó a grabar un piloto, un piloto es como una primer prueba de lo que ese programa iba a ser, pero finalmente el canal decidió que no lo iba a emitir, que por razones que no están claras en la sentencia, no se emitió. Unos años después, 8 o 9 años después, aparece en el canal 10
un programa que se llamaba Tiempo de Debate, que tenía muchas similitudes, que también había una especie de abogados de un lado, abogados del otro, que tenía ciertas similitudes. Entonces, los autores del formato del programa Se hará Justicia presentan un reclamo contra el Canal 10, argumentando que ahí había un plagio de su formato y que Canal 10 se había aprovechado del formato que ellos le habían presentado, que finalmente no se había llegado a concretar. Ese básicamente entonces son los hechos del caso. Bueno, en las dos instancias que transitó este caso, fueron dos, se desestimó la demanda. Y en la segunda instancia fue por unanimidad, o sea, no hubo ni siquiera un miembro de discordia, ¿no? Ahora, lo primero que es relevante de estas sentencias es que, en este caso, el que falló fue el Tribunal de Apelaciones en lo civil de quinto turno. En Uruguay hay actualmente 7 tribunales de apelaciones civiles. Este es el de quinto, y son obviamente todos nacionales, ¿no? Lo relevante es que en este caso el tribunal desarrolla que para ellos, si bien es cierto que las ideas no están protegidas, ello no impide la protección del formato, siempre y cuando sea original. Entonces, primer caso que en la jurisprudencia uruguaya asienta que el formato como tal es una obra que puede ser protegida por el derecho de autor. Luego habrá que ver si esa obra concreta lo está y en qué medida, pero no es un no de arranque. ¿Tá? Entonces, el análisis que hace el tribunal, y ahí es un poco que yo los quiero llevar a este tema de la comparación y cómo se hace, porque creo que ahí está lo más rico de estos casos, se centra en los siguientes elementos, ¿no? Empieza a comparar y ve las similitudes y luego dice cuáles son las diferencias entre los formatos y analiza qué tan relevantes son esas diferencias. Entonces miren un poco cómo lo desarrolla. Dice, bueno, el tribunal encuentra 5 grandes diferencias. Primera, en los sujetos participantes, dice, en uno de los formatos televisivos los sujetos son actores, o sea, personas que se les hacía un guión y que representaban un determinado papel, y en el otro son sujetos reales, interactuando, digamos, con lo que ellos piensan. Entonces, un caso guionado, es una obra que de alguna forma era una ficción, y el otro no lo es. En el objeto, en uno de los formatos televisivos se ventilan casos judiciales de la vida real, conservándose entonces un programa, como les dije, con un guión, mientras que en el otro no existe un guión y la finalidad es un intercambio de preguntas y respuestas entre el público participante. Porque en ese programa, no les conté, en el tiempo de debate, o sea, el programa que finalmente se emite, se hacía votar al público para que decidiera. O sea, había un conductor que de alguna forma iba guiando el programa entre entonces, abogados que participaban del tema, en panel y etcétera, pero al final era el público el que votaba cómo se resolvía el caso, ¿no? Lo cual es la tercera diferencia, la participación del público. En el primer caso, el público era un mero espectador, el que resolvía era el juez, y en el segundo caso, el público participaba votando y decidiendo a quién le daba la razón. También encuentra el cuarto lugar diferencias en el rol del conductor, que en el primer caso, en el piloto, era muy pasivo, era un conductor que básicamente iba adjudicando los tiempos y hacía alguna explicación, pero nada más. En cambio, en el programa que finalmente se emite, el conductor era fundamental en toda la administración del diálogo y de los tiempos y demás. Y tampoco la duración era coincidente. O sea que había 5 grandes diferencias, y dice el tribunal, por esta razón, habiendo estas grandes diferencias, por más que tienen algún parecido, estos programas, tampoco es que esta gente inventó un programa que sea sobre discutir un caso judicial, eso ya es una idea que existe. O sea, hay varios programas que trabajan este concepto de discutir temas judiciales en un programa televisivo, o sea que ahí no está la originalidad, y cuando voy a cómo la plasmaron, hay diferencias muy importantes. Entonces, el tribunal no es que dice que no estuviera protegido, pero lo que dice es, los dos están protegidos, pero acá no hay un plagio. Básicamente eso es lo que termina diciendo entonces el Tribunal de Apelaciones Civiles. Entonces, con eso yo paso al segundo tema. El segundo tema que les voy a plantear es el tema del contrato de creación publicitaria. Y como que tenemos que hacer un corte mental. Dejamos hablar un poco de los formatos televisivos, después volvemos al tema si ustedes quieren. Acá seguimos de alguna forma, estamos relacionados con la industria, pero estamos en otra cosa, estamos en el tema de la publicidad, ¿no? Y es un tema del contrato de creación publicitaria que tiene gran aplicación práctica, ¿no? Entonces, no hay en Uruguay, por lo que vi en Argentina tampoco, pero me podrán corregir, una definición de qué es el contrato de creación publicitaria, pero básicamente de qué hablamos de un contrato, ¿sí? O sea, que pertenece a lo que es la locación de obra, nosotros lo llamamos arrendamiento de obra, pero es decir, un contrato en base al cual
una persona le encarga a otra, ¿sí?, que realice una determinada obra, en este caso publicitaria, a cambio del pago de una contraprestación. ¿Sí? O sea, básicamente ese es el contrato de creación publicitaria. O sea, es el encargo de una obra publicitaria, normalmente por parte de un sujeto que se llama el anunciante, que es el comitente, y la agencia es quien tiene que realizar esa obra. Entonces, la cuestión es, cuando esa creación publicitaria es una obra protegida por el derecho de autor, puede ser que no lo sea, ¿no? Puede ser que se le encargue a la agencia un conjunto de ideas creativas, o sea, ciertas cosas que puedan no tener necesariamente una protección por el derecho de autor, pero supongamos que es una obra protegida, por ejemplo, una pieza audiovisual, por ejemplo, un afiche gráfico, o algún tipo de elemento que esté protegido por el derecho de autor. Bueno, ¿a quién le corresponden los derechos sobre esa obra creada por encargo, en este caso para una finalidad de difusión de la publicidad, ¿no? Entonces hay tres grandes alternativas. O sea, la primera alternativa sería los derechos le corresponden al anunciante, porque es el que la encarga. Una segunda sería los derechos le corresponden a la agencia, porque es la que de alguna forma lo realiza, a través de personas que contrata para eso, pero es la agencia. Y la tercera sería, no, en realidad los derechos le corresponden a los creativos que la agencia contrate para hacer eso, porque la agencia en sí misma no crea nada, sino que lo hacen las personas que efectivamente cumplen la labor creativa. ¿Sí? Esas son básicamente las tres respuestas posibles, ¿no? Entonces, en Francia, en España, hay leyes generales del tema de la publicidad que regulan el contrato de creación publicitaria y que establecen que cuando se da un contrato de este tipo, un encargo de obra publicitaria, los derechos se le presumen cedidos al comitente, esto es al anunciante. ¿Ah? Pero no hay una norma así en Uruguay. En el caso de Uruguay, yo no sé si la hay en Argentina, creo que tampoco, pero ya miran ustedes. Entonces, no existe ninguna regulación específica de que diga que los derechos corresponden. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces, ¿a quién le corresponden los derechos? O sea, tenemos, sí, obviamente en Uruguay, la regulación del contrato de arrendamiento de obra. Pero esta regulación, que puede servir para aspectos relacionados con cuáles son las prestaciones de cada una de las partes y los riesgos y un montón de cosas que regula el Código Civil en el arrendamiento de obra, no dice nada del tema de la titularidad de los derechos de autor sobre la obra, que es el resultado de esa, en este caso, locación de obra, ¿no? Y tampoco la ley de derechos de autor la nuestra, no regula el contrato de encargo de obra. Por ejemplo, la ley española, además de que tiene esa norma específica en el contrato de creación publicitaria, tiene una norma específica en materia de contrato de encargo de obra, donde dice que salvo que se diga otra cosa, se presume que los derechos se le ceden al comitente. ¿Sí? Pero en la uruguaya no dice nada. No dice nada que se presuman cedidos los derechos con carácter general. Entonces tenemos un vacío normativo y por lo tanto tenemos que aplicar los principios generales. ¿Y cuáles son los principios generales? Bueno, los principios generales, en nuestro caso, es que el autor es el titular originario. Ese es el principio más relevante. O sea, el que crea la obra es el autor y de regla es el titular originario de todos los derechos. ¿Quién es el autor? El que concibe y realiza esa obra. Y eso, de regla, es una persona física, ¿sí? Que es el que realiza esa actividad creativa. Por ello debe entenderse que, como regla general, los autores de la obra son las personas, los creativos que intervienen en esa creación publicitaria. ¿Sí? O sea, los dependientes de la agencia o contratados por la agencia, pero son esas personas. No obstante, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los ordenamientos, y también es el caso de Uruguay, se reconoce la llamada figura de la obra colectiva, ¿sí? Que es una figura que a mí me interesa mucho, y Delia recién, la profesora Lipsig mencionó, que yo estudié ese tema cuando estuve en España, y luego lo he estudiado bastante. ¿Y qué es una obra colectiva? Es una obra, ¿sí? Que es un tipo de obra, pero en realidad acá lo importante no es la obra, sino cómo se crea, ¿sí? Es aquellas obras en las cuales intervienen varios autores, ¿sí? Bajo la iniciativa y la coordinación de una persona física o jurídica, ¿sí? Que les encarga, que tiene la iniciativa de la creación de esa obra, que les encarga lo que tienen que hacer, que supervisa lo que hacen y que luego lo funde en una creación que es única y autónoma, que luego divulga bajo el nombre de esa persona física o jurídica. ¿Sí? Son casos típicos de obras colectivas, por ejemplo, y los más tradicionales, por ejemplo, los diccionarios, las enciclopedias, los mapas, ¿sí? Pero luego hay muchos casos más, ¿no? En el software que hace Microsoft intervienen 8.000 personas, 8.000 programadores, y no son 8.000 coautores de ese software, ¿sí? O sea, eso, más allá de que obviamente en Estados Unidos tienen otro tipo de normativa
para el tema de encargo de obra, para ellos aplica un estándar que es el estándar de la Work Made for Hire, que cuando hay encargo de obra todos los derechos son del comitente. Pero en los países latinos no tenemos normalmente una norma que atribuya un derecho originariamente en el comitente, ¿sí? Lo que sí puede haber es eventualmente normas que establecen una presunción de cesión, eso es lo normal. En el caso de la obra colectiva es un caso en el cual, a mi entender, se da una excepción a ese principio, y por lo tanto los derechos sobre una obra pueden nacer en cabeza de una persona jurídica. ¿Cuál? La persona jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación, que va guiando, que va supervisando y que finalmente une. No es la única opinión sobre este tema. Para mí es un caso de titularidad originaria y es un caso muy excepcional, por eso que me interesó el tema. Pero bueno, hay otras posiciones sobre qué pasa en la obra colectiva. Pero cualquiera sea la posición, ya sea que se entienda que la agencia es el titular originario o bien un titular derivado, pero como consecuencia de la ley titular de todos los derechos, la agencia sería el titular de los derechos siempre y cuando se cumplan los requisitos de la obra colectiva, ¿no? Entre ellos que tiene que haber una pluralidad de autores. Ahora, lo que ocurre en materia en Uruguay, no encontré una norma similar en Argentina. En Uruguay lo que sí tenemos es una norma, que es el artículo 8 de la Ley de Derecho de Autor, que dice que la cesión de los derechos de autor tiene que ser, para ser válida, tiene que ser escrita. ¿Tá? Y esto es lo que se llama en derecho de los contratos una solemnidad. ¿No? Solamente que no se exige una escritura pública ni ninguna formalidad más allá de que esté por escrito, pero dice, para ser válida tiene que ser por escrito. Eso es una solemnidad. ¿Ah? Y entonces, bien, lo que significa, por lo tanto, que el anunciante, primero, no tiene ningún derecho, porque obviamente él lo único que hace es paga, o en todo caso da algunas directivas de cómo tiene que ser la obra, pero esas directivas no lo convierten en autor, ni de ninguna forma en titular de derechos. ¿Sí? Ginsburg tiene una frase, está muy buena acá, dice el dinero no habla, ni escribe, ni hace obras. ¿No? O sea que el hecho de pagar por una obra no me hace titular de nada, ¿sí? De regla. Y entonces, el anunciante lo que en todo caso puede tener es una cesión de derechos por parte de quien, del que sea el titular. Bien, por lo que vimos, puede ser la agencia, pueden ser los creativos, o la agencia de los derechos derivados de los creativos que le ceden los derechos a la agencia. Ahora, para que el anunciante sea titular de algún derecho, le tienen que ceder esos derechos y se lo tienen que poder saber por escrito. Entonces acá les cuento otro caso, ¿no? Como les conté con formato televisivo, acá les cuento otro caso que se dio también en Uruguay, que es el siguiente. Es una agencia que la contratan para hacer una obra publicitaria, y ya estoy redondeando. La contratan para hacer una obra publicitaria, la agencia la hace, es una obra audiovisual y un afiche, la agencia la realiza, y entonces el anunciante queda feliz, la divulgan, hacen toda la campaña, se termina la campaña, todo el mundo contento. Ese encargo publicitario no lo documentaron de ninguna forma en particular, ¿no? O sea, hubo un presupuesto y luego hubo una factura, pero no hicieron un contrato y mucho menos hicieron una cesión expresa de los derechos de esa obra publicitaria a favor del anunciante. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que a los años el anunciante quiere relanzar esa campaña publicitaria, pero en lugar de contratar a la agencia que había contratado, se va con otra agencia y utiliza parte de las creaciones que había hecho la agencia anterior. Que luego entonces presenta un reclamo y dice, acá hay una violación de mis derechos porque yo nunca cedí mis derechos sobre esa obra publicitaria. ¿Tá? Entonces este caso llega al Tribunal de Apelaciones Civiles y también a la Suprema Corte de Justicia. Y en los dos casos desestimaron la demanda. ¿Tá? O sea que le dijeron a la agencia que no tenía razón. ¿Por qué razón? Bueno, el razonamiento que hace el tribunal dice, bueno, cuando uno encarga una obra publicitaria, implícitamente está contratando la cesión de los derechos, porque ¿qué sentido tiene hacer un encargo de una obra publicitaria si luego no voy a poder explotar esa obra publicitaria como a mí se me cante? ¿Sí? Entonces, si ese contrato no tiene ninguna función económica, sino es explotando los derechos, lo cual supone una cesión, hay que entender que ese contrato supone la existencia de una cesión. Y es una argumentación que hace sentido, ¿no? O sea, no dejo de ver que tiene cierto fundamento económico, ¿no? El problema es el fundamento jurídico cuando tenemos una norma expresa que dice que toda cesión tiene que estar por escrito, y acá no existió ese pacto, ¿no? Entonces, esto viene a ser lo mismo que, digo, no sé, creo que es igual en Argentina, pero la compraventa de inmuebles acá es en escritura pública, ¿no? Entonces, como que el día de mañana yo acuerdo con una persona que le vendo mi casa, le entrego la llave, me paga el precio, y después hacemos algún tipo de reclamo y yo venga a defenderme diciendo, bueno, está, pero
¿Y qué sentido tenía pagar el precio si no era para transferir la casa? Y bueno, pero hay una norma que dice que se tiene que hacer una escritura pública. Si no, ese contrato es absolutamente nulo. ¿Por qué no aplicamos ese razonamiento que cualquier juzgado diría que ese contrato es absolutamente nulo si no cumple la solemnidad? ¿Por qué no hacemos lo mismo con el derecho de autor si hay una norma que establece una solemnidad? Norma que además, la de la solemnidad, tiene evidentemente un fundamento de proteger al autor, que es la parte débil del contrato, ¿sí? O sea, para que quede claro y por escrito qué se dio y y de qué manera, ¿no? O sea, con qué alcance, qué facultades, para qué territorio, todo eso tiene que estar por escrito, y es una protección del autor, que es, como les digo, la parte débil. Entonces la solemnidad acá es una solemnidad de protección, ¿sí? Lo cual no es un tema menor. Bueno, entonces yo pienso que se podría haber llegado, pienso que se podría llegar al mismo resultado argumentando de una forma un poquito más sofisticada, ¿sí? que la forma en la que lo hizo el Tribunal y la Corte, diciendo que la solemnidad a la que habla el artículo 8 refiere solamente a la transmisión, ¿no? Entonces tendremos que hacer una distinción entre lo que es la transmisión, que implica el desplazamiento de un derecho de un patrimonio a otro, de lo que es la simple autorización, que es un permiso para utilizar un derecho que hace nacer en el otro un derecho, pero sin perderlo el sujeto de licenciante. La diferencia entre cesión y lo que es una licencia, ¿sí? Entonces, bueno, el artículo 8 habla de transmisión. Entendamos que transmisión tiene un sentido estricto, cesión, transferencia de un derecho. Por lo tanto, la licencia no es un contrato solemne. Y podemos entender que el contrato de creación publicitaria, para que opere una cesión, tendrá que figurar por escrito, pero y si no está por escrito, sí opera el conferimiento de una licencia, un permiso para usar la obra, ¿sí? De esta forma, si hubiera llegado al mismo resultado de desestimar la demanda, que parecía, es lo que les parecía justo, sin desatender y desaplicar una norma expresa de la ley, haciendo cuenta que no existen, porque el tema es que no dicen que no aplica o invocan la aplicación analógica de alguna otra presunción de cesión, que igual hubiera sido incorrecto, pero simplemente es como que en el discurso de las dos sentencias ni aparece el artículo 8 y la solemnidad. Y eso es lo que a mí me parece criticable, porque parece que los jueces nunca tienen que ponerse por encima de la ley. Con eso, entonces, concluyo. Perdón si me pasé un poquito de tiempo, pero creo que nos queda como para alguna pregunta o algún comentario o lo que quieran decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy completas tus exposiciones, ahí te están aplaudiendo, y como se puede, y realmente has expuesto especialmente el tema de los formatos, ambos son dos temas controversiales, y porque la gente los hace controversiales, pero muy, muy detallada y sólidamente. Muchísimas gracias, Javier. Y acá tenemos las preguntas que hacen los participantes en el chat. Ariel Dirricio, vos también las podés ver, Ariel Dirricio dice, cuando se establece que hay plagio en el formato por tener la misma expresión de idea que el formato precedente, debe cesar definitivamente el formato, seguir el programa, a ver, perdón, acá. El formato, seguir el programa con otro formato. Perdón, porque me salió bueno, Elia, yo ya leí la pregunta, si me permitís voy al tema. Sí, perdón, ya termina. Entonces, ¿debe cesar definitivamente el formato o seguir el programa con otro? Ahí está. Ahí está. Bueno, en cuanto a esa pregunta, es una pregunta que refiere a cuáles son, en definitiva, o sea, vamos a suponer que hay una sentencia que estableció que hay plagio, efectivamente, ¿no? Porque, o sea, normalmente esto arranca, como ustedes sabrán, cuando arrancan los temas de violación de infracción de derecho de autor, normalmente empieza la historia con una
nota, ¿no?, que una empresa le manda a otra diciendo, está violando mis derechos, deja de violar mis derechos, porque si no te da percibimiento, daños y perjuicios. Y bueno, y el otro tiene que ver qué tan sólido está, ¿no? Y es cuando normalmente no, a veces vienen antes, pero normalmente es ahí que van al abogado, ¿no? Cuando ya está un poco todo el tema, ya está toda la carne en el asador, como decimos acá, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, ahí hay que hacer un poco el análisis. Yo les voy a decir una cosa, un criterio, si ustedes quieren, empírico. Yo, mi experiencia de asesorar en estos temas y de las sentencias que he leído sobre el aspecto del formato televisivo, yo le diría que cuando dos formatos, de alguna manera, tienen algunos parecidos, pero normalmente no es total, ¿no? Salvo que uno, digamos, se ponga a ser Gran Hermano en Uruguay sin pedirle permiso a nadie. Entonces ahí, bueno, sería un caso muy burdo de violación de un formato, ¿no? Entonces yo te diría, en ese caso, no solamente te pueden pedir que ceses, o sea, la acción de cesación, ¿no? Porque estos son los remedios generales del derecho de autor. ¿Cuáles son? Primero, la cesación, ¿no? Deja de hacer la infracción, o sea, es una medida de ejecución forzada en natura, ¿no? O sea, deja de cometer el hecho ilícito. Dos, pagame los daños y perjuicios, que ¿cuáles son los daños y perjuicios? El precio que me tendrías que haber pagado si me hubieras pedido la licencia. Y yo eso, si soy una empresa que comercializo el formato, lo voy a poder probar normalmente de que ese formato, comercializarlo, sale tanto, vos no me pediste permiso, esto es lo que me tenés que pagar. ¿Sí? O sea que esos son los daños y perjuicios. Y en el caso de Uruguay, por lo menos para que lo tengan claro, si les toca asesorar en alguien que comercialice formatos a Uruguay, tengan claro que en la ley uruguaya, además de esto, tenemos una pena civil. O sea, la ley establece que además de los daños y perjuicios y la acción de cesación, el infractor de los derechos de autor tiene que pagar una pena de 1 a 10 veces el valor de la obra en infracción. O sea que esto es como una cosa que se agrega a los daños y perjuicios. O sea que los daños y perjuicios, que normalmente son el precio de la licencia hipotética, es la forma que normalmente se establece en los daños y perjuicios en materia de derecho de autor, más el daño moral, si es que lo hay, pero ahí la jurisprudencia es bastante restrictiva con el tema de daño moral, porque exige que haya cierto tipo de sufrimiento, tiene un concepto bastante estricto de daño moral la jurisprudencia uruguaya, normalmente, pero tienen el tema de la pena, o sea que le pueden fijar de 1 a 10 veces el monto de los daños patrimoniales. Entonces, en cuanto a la pregunta, bueno, hay que ver cómo estamos. Yo lo que les decía, un criterio empírico. Para mí, si son dos formatos, que no es una cosa burda, que tienen algunas cosas que coinciden y otras cosas que no, yo te diría, y lo que he observado es que la jurisprudencia tiende a desestimar la demanda. La mayoría de los casos de plagio de formato televisivo, cuando no tienen ningún elemento añadido, son normalmente desestimados. La jurisprudencia lo analiza, normalmente no rechaza que el formato no se pueda proteger, analiza y se concentra y ve que hay ciertas diferencias relevantes entre los dos, y si eso pasa, desestima la demanda por la existencia de esas diferencias. Ahora, le decía, elemento añadido, esto es un tema importante, ¿no? Un poco cuando uno asesora, que para mí, por ejemplo, lo había en el caso que les comenté, para mí el hecho de que hayan habido reuniones previas entre las partes, discusiones, creación y grabación de un piloto, no es un elemento irrelevante en el análisis del caso. Y yo realmente me cuesta, yo pienso que muy probablemente si ese caso se hubiera planteado en otra jurisdicción, muy probablemente hubiera sido acogida la demanda, porque era muy claro de que hubo todo un planteo de un formato y que este último se terminaba apareciendo. Claro, es verdad que las diferencias al final eran muy grandes, ¿no? Pero no es un elemento menor. O sea que puede haber estos elementos añadidos del caso que hay que analizarlos. Cuando nos quedamos con una mera comparación y vemos que hay diferencias, las chances son de que probablemente se desestime la demanda. Un poco como comentario, pero entonces, si hay un plagio, depende de qué es lo que pida entonces el actor. Esa es la respuesta a la pregunta. Normalmente te va a pedir la cesación, los daños y perjuicios, y si estuviéramos en Uruguay, además la pena. En otros países lo que se puede llegar a pedir, y lo he visto analizado, es el tema del enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema, que es más de derecho civil que de derecho de autor. Muchas gracias, Javier. Un comentario. Has hablado mucho al hablar de plagio de las diferencias entre los dos formatos. Y en general se considera que cuando hay plagio, a lo que tiene que atender el tribunal no es tanto a las diferencias, porque con eso el plagiario disfraza el plagio, sino a las semejanzas. A mí me parece que eso, por eso me permito complementar o añadir esto a tu respuesta, que es muy importante tener en cuenta
este dato, que salvo que sea muy burdo el plagio, por eso se habla de plagio burdo, y de plagio inteligente. Yo digo que nunca es inteligente, porque si fuera inteligente no necesitaría plagiar, pero el llamado inteligente en lo que trata es de agregar muchas diferencias. Y por eso, vuelvo a insistir, tengan en cuenta que el plagio se debe mirar, digamos, o fijar la atención en las semejanzas más que en las diferencias, una complementación. Luego no veo más preguntas, dos felicitaciones muy lindas, una de Mónica Witthaus y otra de Viviana Rey. Mónica dice excelente exposición, muy clara, muy interesante, y Viviana Rey dice, clarísima tu respuesta, totalmente nutritiva, excelente exposición, ¿verdad? Y después, Ariel Di Rizzo te agradece la respuesta, y con mucha razón. Y, a ver, acá... Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, y a las órdenes si tienen alguna pregunta o comentario, cualquier cosa, a las órdenes. Pero muchísimas gracias por las felicitaciones. Hay más. Ariel te dice nuevamente muy claro todo. Noemí Rosenberg te dice que es muy interesante tu exposición, el tema bastante complejo. Le agradecemos enormemente su disertación, saludos. También el doctor Fernando Plana, muy clara exposición, muchas gracias. Y también Susana Delgado, excelente exposición. Y bueno, y siguen los agradecimientos que los podés ver en el chat. Con esto damos por finalizado esta actividad. Yo le vuelvo a agradecer muchísimo a Javier que haya querido ofrecernos esta exposición, y al Colegio Público por haber hecho una excepción, como lo va a hacer con nuestra próxima actividad que pueda hacer por Zoom, para poder invitar a Javier sin que se tenga que trasladar aquí, y en mayo ya van a recibir la información. En mayo vamos a tener una exposición de un profesor español del Lucentinus, del Magíster Lucentinus de Alicante. Eso va a ser en mayo. Las siguientes ya serán presenciales, con lo cual va a ser más lindo, pero menos cómodo. Bueno, nuevamente acá siguen las felicitaciones, te dicen genial, no te lo tomes muy en serio, pero bueno, sí, expresa el sentir. Placer y a las órdenes, cualquier cosa. Y cualquier otro detalle que quieran, lo pueden hacer. Ahí te están aplaudiendo, Noemí Zamora, y muchas gracias. Yo lo vuelvo a aplaudir y los invito a todos a batir las palmas. Adiós, como hacen los chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en mayo. Adiós.